La historia de Colombia ha estado plagada de errores que le han costado el haber llegado a ser una potencia. Cuando nació la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, el país fue catalogado por expertos europeos como una futura potencia con un camino muy prominente, pero las malas decisiones de la gran mayoría de los presidentes que se vendieron a intereses personales y sumando pérdidas de territorio estratégicos. A pesar de eso, el país posee enormes recursos naturales, pero con un déficit en educación que puedan aprovechar los grandes recursos de este país. Aquí les presento la lista de los peores presidentes de la historia de la República Colombiana, pues sus acciones y lo que no hicieron marcaron al país con grandes pérdidas. Rafael José Urdaneta Farias nació el 24 de octubre de 1978, Maracaibo, Venezuela. Este presidente fue el que permitió la disolución de la Gran Colombia, acabando la grandeza de un futuro entre las potencias, aunque habían muchas personas que tuvieron responsabilidad la poca actitud de mantener la gran patria y donde prevalecieron los intereses personales y económicos de los líderes en esta época demostraron la poca grandeza de estos comparados con otros procesos que se llevaban en América. La pérdida para el país fue catastrófica, limitando lo que sería una gran potencia. José Manuel Marroquín Ricaurte nació 6 de agosto de 1827 bajo la presidencia de Colombia perdió a Panamá. Marroquín sí apoyó lo que sería la construcción del canal, pero el Congreso la rechazó. En una maniobra, Estados Unidos decidió apoyar a los separatistas, los cuales proclamaron la independencia el 3 de noviembre de 1903. Estados Unidos envió un buque a las costas de Panamá para apoyar esta independencia y Colombia no se movió, solo se dejó robar este territorio sin oponer resistencia alguna. Esto demuestra la ineptitud una vez más de estos gobernantes. No se luchó por un territorio clave y Colombia una vez más sufrió una pérdida nefasta en lo económico, territorial y social. Miguel Abadía Méndez nació WL5JULIO de 1867, fue presidente 1926 a 1930. Durante este periodo ocurrió uno de los hechos más graves del país en cuanto a atropellos a los ciudadanos, por lo que se conoció como la masacre de las bananeras, donde 1.800 trabajadores entre hombres y mujeres fueron asesinados por el ejército de Colombia, defendiendo los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit. Se dice que la orden la dio el general Carlos Cortés Vargas. Pero el presidente, por ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la gran responsabilidad por este hecho, quizás uno de los peores ocurridos en América en crímenes de Estado. Esto demuestra la política de intereses personales, regalando los recursos del país por encima de sus habitantes. Ernesto Samper Pizano nació el 3 de agosto de 1950, elegido presidente 1994 a 1998. Durante este gobierno hubo un deterioro social, económico y un recrudecimiento de la violencia de las guerrillas de FARC, ELN y el grupo paramilitar de las AUC, donde el Estado en lo militar y social perdió presencia en los territorios, comenzando una época de grandes masacres y desplazamiento contra población campesina. Samper se vio involucrado en un proceso de alianza con el narcotráfico en lo que se llamó Proceso 8000. Andrés Pastrana Arango nació el 17 de agosto de 1954, fue elegido presidente en 1998 a 2002. Este gobierno se jugó todo por adelantar unos diálogos con la guerrilla de las FARC. Este grupo para entonces tenía un enorme poder militar en las regiones de Colombia. Igualmente en el país los paramilitares de la AUC mantenía gran presencia. Todos estos factores donde el Estado estaba debilitado, los grupos guerrilleros pensaron poder ganar el poder por las armas y no se concretó el acuerdo de paz. En este gobierno se vieron los hechos más graves de violencia y masacres por guerrillas, paramilitares y el Estado. Su desespero también cometieron ejecución extrajudiciales. La economía y condiciones sociales se deterioraron. El siguiente es el actual presidente, aunque apenas lleva 16 meses de mandato. Muchos expertos lo perfilan que será uno de los peores de la historia. Iván Duque Márquez nació el 1 de agosto del 76.
Elegido presidente 2018 a 2022, el actual presidente de Colombia, el cual ha sido criticado incluso por sectores afines a su partido por su falta de gobernabilidad, incluso se ha dicho que es un títere del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Actualmente hay una crisis de empleo, no se ve una solución en problemas graves del país como la salud, educación y agricultura. El país mostró el último trimestre un crecimiento económico, pero los bancos fueron los que más ganaron, mientras los sectores generadores de empleos mostraron un crecimiento insípido. Actualmente en el país se vive una protesta sociales por reformas que pretende adelantar este gobierno, como la tributaria, la cual quita impuestos por 20 billones de pesos colombianos a las grandes empresas y pone esta carga a la clase media del país. Esto perfila a este presidente como uno de los peores de la historia.